Un saludo muy especial para todos. Espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. En mi meditación personal, en mi reflexión hoy, estaba leyendo el libro de San Marcos sobre el relato del martirio de San Juan Bautista. Y más allá de las reflexiones sobre la situación de Herodes, Herodías, la forma en cómo decapitaron a Juan, me llamó mucho la atención una frase que dice que Juan Bautista era un hombre justo y santo. Y la palabra justicia se repite mucho en la Sagrada Escritura. Se habla constantemente de hombres justos, situación que a mí me ha llamado particularmente la atención el tema de la justicia en connotaciones y perspectivas bíblicas. Es por eso que quise hacer una reflexión para hoy sobre el tema de la justicia desde la óptica bíblica. La palabra entonces justo proviene del vocablo latino justus, que es un adjetivo que se emplea para nombrar todo aquello que está conforme a la justicia. En ese sentido, entonces, podemos decir que Juan Bautista fue un hombre que vivió según la ley de Dios. Dice Proverbios 4:18 hermosamente, Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la luz del sol que va en aumento hasta el mediodía. Miren qué lindo, el camino de los justos es como la luz del sol que va en aumento hasta el mediodía. Dios quiere entonces que nosotros, sus hijos, alcancemos la madurez espiritual. Y por eso es sumamente importante conocer lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre quién es un hombre justo delante de Dios. Es por esta razón que quiero que hablemos en estos momentos de algunas características breves y sencillas sobre lo que es un hombre justo en la perspectiva bíblica. Número uno, obediencia. Obedecer a Dios trae multitud, cantidad de bendiciones a nuestras vidas. Es prácticamente la mejor inversión que podemos hacer, obedecer a Dios. Dice el Salmo 112 en el versículo 1, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Repito, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Pero en ocasiones obedecer a Dios no es tan fácil. En ocasiones obedecer a Dios, la verdad, no es un deleite, porque muchas veces Dios nos pide cosas que van en contra de nuestra voluntad y de nuestros deseos. Por eso obedecer a Dios exige renuncia, sacrificio, disciplina, fe, desprendimiento y abandono. Renuncia de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Disciplina en cuanto que tenemos que ser constantes en estar perseverando siempre en obedecer y seguir a Dios. Fe. Alguien diría que la fe, esa palabra cortica, que equivale a dos letras, la F y la E, es fuerza de espíritu. Y la verdad es que sí, la fe es fuerza de espíritu, desprendimiento de todos nuestros apegos, tantos apegos emocionales, materiales, a nuestras estructuras y formas de hacer las cosas. Finalmente, abandono en Dios. Dice Jeremías 7:23, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan lo que yo les digo y les irá bien. Miren qué lindo esto que nos dice Jeremías 7:23 al final. Hagan lo que yo les digo y les irá bien. Entonces lo primero para ser hombres justos es la obediencia. Incluso dice un texto de Malaquías hermosamente, dice el Señor, si me hubieras obedecido, tu paz sería como un río. Si me hubieras, lo dice en pasado. O sea que si lo actualizamos, si lo decimos en presente, el Señor simplemente nos ratifica que si le obedecemos, nuestra paz será como un río. Segunda característica de los hombres justos, testimonio de vida. Y es que una persona que vive en la justicia de Dios
o en la justicia divina, tiene que ser un modelo de vida digno de imitar. El apóstol San Pablo en Primera de Corintios 11:1 nos dice con una categoría impresionante, nos dice, sean imitadores míos como yo de Cristo. Y nos dejó con esta expresión el listón muy alto. Como decimos coloquialmente, nos puso una meta muy elevada, que lo imitemos a Él como sea, como Él imitaba a Cristo. Y a veces uno se puede preguntar, ¿será que yo le puedo decir a los demás, imítenme a mí, miren, imítenme a mí como yo imito a Cristo? La verdad entonces es que la coherencia de vida, el testimonio de vida es fundamental. Debemos pedirle a Dios que nos conceda esa gracia de ser modelos referenciales, testimonios de vida, no para alimentar el orgullo, el ego, no, por el contrario, para edificar con nuestro testimonio de vida. Más que aparecer, hay que ser, más que demostrar, hay que ser. Entonces, ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Testimonio de vida, que no solamente podamos dar testimonio con nuestras prácticas devocionales, con nuestras participaciones en las celebraciones eclesiales, en las Eucaristías, en los grupos, en las comunidades, sino que podamos ser modelos, testimonios dignos de imitar en todas las áreas, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral, social, económica, física, en toda la multidimensionalidad de nuestro ser, que podamos ser modelos referenciales. Y el tercer punto, para caminar en la justicia de Dios, para ser hombres justos, se llama conciencia de pecado. Y en este tema de conciencia de pecado hay varios niveles. A, conciencia recta. La conciencia recta es la que tienen las personas que poseen una percepción clara del pecado, de su gravedad, de sus consecuencias, con un sentimiento normal y realista de su responsabilidad frente al pecado. Entonces, esta conciencia clara es la mejor de todas, porque esta conciencia me ayuda a tener conocimiento claro del pecado, de sus consecuencias, de su gravedad y de mi responsabilidad en el pecado. Pero el otro nivel de conciencia, el B, es la conciencia cauterizada. Y esta es cuando definitivamente nosotros nos enraizamos tanto en el pecado, nos aferramos a pecar deliberadamente, tanto, que enceguecidos por el mal perdemos totalmente la sensibilidad hacia el bien. Y ya entonces no tenemos nada de conciencia, se cauteriza nuestra conciencia. El nivel C en la conciencia del pecado es la conciencia escrupulosa. Esta conciencia es consecuencia de la soberbia espiritual, de la falta de aceptación de nosotros mismos y de enfocar nuestra vida espiritual no tanto en amar a Dios, sino en no cometer pecados. Esta nos hace caer en un moralismo. Este tipo de consecuencia genera de conciencia genera mucha angustia, mucha neurosis, mucha ansiedad, por cuanto nos concentramos en pecados que no existen o al menos centramos la atención en pecados que no tienen la gravedad que le asignamos. También esta conciencia hace mucho daño. Y la última conciencia es la conciencia farisaica. Esta tiene que ver con un sentimiento de hipocresía, un sentimiento hipócrita, donde la persona se turba o nos turbamos por actos objetivamente insignificantes, mientras que nos hacemos los ciegos frente a los grandes crímenes y pecados que cometemos. O nos centramos mucho en ver los pecados de los demás, omitiendo las grandes faltas de nosotros. Entonces, en síntesis, si queremos caminar en la justicia de Dios, lo primero que debemos entender es que ser justos es simplemente caminar en los mandatos, instrucciones y normas y decretos de Dios, no como una carga impositiva que Dios nos impone, sino como un principio de amor, de felicidad y de libertad.
porque los mandatos de Dios no son normas coercitivas o impositivas que Dios nos obliga a cumplir, sino que por el contrario, los mandatos de Dios son principios de amor, de felicidad, de libertad, de plenitud, que si los seguimos por amor nos traen grandes bendiciones. Pero para poder vivir en la justicia de Dios, entonces debemos ser obedientes. Uno, obedientes. Dos, debemos tener testimonio de vida. Y tres, debemos tener conciencia de pecado. Te invito para que hagamos un breve momento de oración. Padre de amor, te damos gracias en este momento. Humildemente te pedimos que nos concedas la capacidad, Señor, de ser hombres justos. Si tú no nos das tu gracia, Jesús de Nazaret, no seremos capaces, porque tú eres el único que nos puede justificar. Jesucristo el justo es el único que nos puede justificar con la gracia de Dios Padre y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener un testimonio de vida coherente, Señor. Ayúdanos a ser fieles testimonios, que demos ejemplo de vida cristiana. Danos conciencia de pecado, Señor, para no tener una cantidad de equivocaciones en nuestra vida espiritual. Conciencia clara de lo que es el pecado y sus consecuencias y nuestra responsabilidad en él, sin ningún tipo de justificaciones, pero tampoco caer en los excesos, Señor. Ayúdanos a no caer en esos excesos de una conciencia escrupulosa o exagerada, de una conciencia cauterizada donde ya no nos duela el pecado, o de una conciencia farisaica donde nos centremos en las faltas de los demás y omitamos nuestros grandes pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.